el que sí piensa y sabe del tema es el economista Iván Carrino, y vamos a hablar sobre esto, que se acercan las elecciones primarias, las abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso, y que agregan una cuota extra de qué va a pasar con. Estamos tan acostumbrados con esto en la Argentina. Iván, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme una vez más. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos para todos allí en Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias. Iván, se acercan las PASO con un tinte económico en el país. ¿En qué escenario? Bueno, en un escenario interesante, ¿no? Digamos, yo creo que Argentina tiene enormes problemas estructurales que no ha resuelto de ninguna manera, como la altísima inflación, el bajo poder adquisitivo del salario, dificultades en los mercados laborales producto de excesivas regulaciones y obstáculos de parte del gobierno y de parte de los sindicatos, una moneda muy devaluada, que claramente eso es un problema. Los argentinos estamos agotados de esta situación de vivir mal, ¿no? Como una situación de mediocridad, de crisis. Pero bueno, dicho todo esto, también es cierto, y esto es algo que impacta directamente en el pensamiento del votante, que es que uno se compara contra hace unos meses, contra lo que pasó el año pasado. Y ahí lo que ves es una, fuerte recuperación económica. Yo lo escuchaba la otra vez al ministro de Economía que decía, esto no es un rebote, esto es el crecimiento económico producto de nuestras políticas. La verdad es que eso no tiene ningún sentido ni ningún asidero. Esto claramente es un rebote que responde a que el gobierno quitó las restricciones sobre la economía. El año pasado se derrumbó la economía producto de la cuarentena, y una vez que fueron aflojando las medidas, la vida va volviendo a la normalidad, la gente vuelve a salir al café, vuelve a ir al club, vuelve a sus lugares de trabajo, se mueven en el transporte público, van al gimnasio, y eso naturalmente lleva a la economía a los niveles donde más o menos estaba antes. De hecho, se ha recuperado muy fuerte el nivel de empleo, la actividad económica, la industria, la construcción. Entonces estamos en el medio de un rebote. Los salarios igualmente crecen por debajo de la inflación, pero tenés una recuperación económica con alta inflación, que es algo que también está pasando en varios lugares del mundo, porque el gobierno para mitigar las consecuencias de su propia cuarentena salió a gastar dinero financiado con emisión monetaria. Entonces hoy tenemos altos niveles de inflación que igualmente están bajando marginalmente, pero una recuperación económica, ¿no? Entonces, tal vez uno por ahí espera que al oficialismo le vaya mal en un contexto malo económico, como es el que tenemos, pero dado que, en comparación con el año pasado, estamos recuperando, tal vez esos resultados no sean tan malos como podría pensarse, ¿no? Uh-huh. Uno a veces se pregunta, a veces no, siempre se pregunta por qué antes de las elecciones, en este momento tan especial de las pandemias, es como que cuando están los gobiernos de este color, hay como un veranito, hay como un recreo, como que se suelta un poco la soga, como para captar votos, ¿no? De esto se trata. Y después, se vuelve un poco a las medidas anteriores. ¿De qué no se puede escapar o cuáles son las urgencias más importantes e imperantes que tiene la agenda económica de cara a las post-elecciones? Sí, buena pregunta. Y agregando a la cuestión del veranito, esta salida, digamos, de las durísimas restricciones viene acompañada de un gran contexto internacional. La soja arriba de $500, las tasas de interés en todo el mundo están en cero o en 0,1 o negativas. Entonces hay un impulso a la demanda internacional, desde el lado internacional, algo que no maneja el gobierno, que también lo favorece, ¿no? Fíjate vos que tenemos un cepo cambiario con una brecha del 80% y nunca liquidaron tanto los exportadores de oleaginosas. O sea, estamos en un contexto muy raro, pero que en realidad está explicado por un buen contexto internacional. Ahora, pasando para las urgencias, yo creo que hay dos. El tema del cepo cambiario, o sea, no podés tener dos mercados para el dólar. Eso existe en Cuba, en Venezuela, y ya en Cuba están pensando sacarlo, ¿no? Y en Venezuela prácticamente que no existe, porque la economía venezolana es tan desastrosa que se ha dolarizado de hecho.
O sea, en Venezuela las provincias que están cerca de Colombia usan el peso colombiano y el resto se maneja en dólares. O sea que básicamente se terminó el cepo cambiario porque ya a nadie ni le interesa. Entonces acá vos tenés que salir de esa situación absolutamente atípica que genera un montón de contratiempos para las empresas. Se acaba de ir una aseguradora que gracias al cepo dice yo no puedo girar mis dividendos al extranjero. Claro, estamos hablando de MetLife, que le vendió sus activos a una empresa local. Exactamente. ¿Y por qué se van? Y porque vos invertís en la Argentina para generar ganancias, ¿viste? Y no te la podés llevar porque el gobierno se le ocurre que faltan dólares y entonces te ponen los controles. Entonces eso hay que salir de ahí. Pero hasta el propio ministro dice que intentarían ir hacia eso. Sí, necesariamente vos tenés que salir del cepo. Tenés que tener un mercado cambiario unificado. Ahora, ¿qué pasa? Eso en el corto plazo necesariamente va a subir la tasa de inflación. O sea, el día que vos salís del cepo, ese mes vas a tener 5% de inflación anual, si no 6, si no 7. Pero, y eso choca contra el otro cuestión que es importantísima para la Argentina, que es bajar la inflación. Entonces ahí me parece que son los dos temas centrales, cepo e inflación. ¿Y cómo bajar la inflación con un Estado cada vez más grande, con un volumen de asistencialismo cada vez más grande, con un Estado que no se autofinancia, y en un contexto como el que se está viviendo en este momento, con estas políticas? O sea, el tema es no solamente cómo, sino cuánto tiempo le va a llevar a cuántos gobiernos seguir una línea, marcar un horizonte, cosa que en Argentina hace más de 50 años que no sucede, y continuar un rumbo firme hacia 4 o 5 objetivos primordiales. Pero bueno, pero ahí, viste, esto que decís vos, yo no puedo más que coincidir y mirá, yo tengo mi posición ideológica, yo me considero un liberal, hasta muy liberal, pero acá hay que, la dirigencia política, el peronismo, no sé, el socialismo, el liberalismo, los radicales, tienen que sentarse y decir, sí, tenemos que estar de acuerdo en esto, en 3 cosas. Que después hay otras cosas en donde habría que hacer reformas más radicales, pero con tener un déficit fiscal 0. Incluso, como tenemos problema de deuda, necesitaríamos un superávit, ¿no? Pero alguna regla fiscal. Una política monetaria que se concentre en bajar la inflación. El banquero central, Pelle, está hablando de Bitcoin. Hace 2 años y medio que está ahí, nunca habló de la inflación. No hace una palabra. Está bien, en los hechos ha financiado menos el déficit fiscal este año que el año pasado. Sí, y eso es deseable. Pero tienen que dar un horizonte. Bueno, esto va a pasar así de acá a los próximos 7 años. Ah, pero viene otro gobierno. Bueno, hay que hablar con el otro gobierno, con los otros espacios. Pongámonos de acuerdo. La cuestión tributaria, ¿no? O sea, somos uno de los países donde las empresas privadas pagan más impuestos del mundo en términos de sus ganancias, sus beneficios económicos. Hay que cambiar eso. Hay que bajar impuestos a las empresas. Las empresas tienen que poder producir más. Hay que modificar la regulación laboral. Hay que tener un solo tipo de cambio. Ya está, 5 cosas. 5 cosas. Pongámonos de acuerdo. Y no te digo una regulación laboral del tipo, no sé, de las más flexibles, Estados Unidos, porque yo sé que eso políticamente es muy difícil. Por supuesto que a mí me parece que técnicamente es correcto eso. Ahora, políticamente es difícil. Bueno, ¿cómo hacemos para, en esas dificultades políticas, hacer un sistema más flexible? Que yo hoy lo escuchaba al empresario Caragosian, ¿no? Y decía, tenemos que armar un modelo que es el de la mochila, entonces hay un seguro de desempleo en donde aporta el empleado, pero también aporta el empleador, y eso reduce a las empresas la contingencia de tener que despedir un empleado, cosa que sabemos que a veces es la partida de defunción de una empresa. Uh-huh. Y bueno, son cuestiones, digamos, para las que necesitamos que la política se ponga de acuerdo, ¿viste? Desde lo más extremo de un lado hasta lo más extremo del otro. Seguro. Porque si no, va a ser difícil salir de la decadencia. Se vienen las PASO. Desde tu óptica, ¿cómo ves las fuerzas oficiales, las opositoras y las emergentes? ¿Qué papel van a cumplir cada una? Y dentro de esta polarización de algunas fuerzas o que todavía no se ponen de acuerdo para ser fuerzas realmente activas y de segunda opción, ¿fortalece al oficialismo? Bueno, a ver si te puedo responder todo.
A las fuerzas oficiales, dos palabras, digamos, la va a ayudar la falta de memoria del votante. Pero esto no es crítica, yo no me pongo en arrogante ni nada, es así, somos como somos. Y no es algo de Argentina. El votante en el mundo tiene poca memoria y evalúa más bien el corto plazo. Perfecto. Eso lo va a ayudar al gobierno. ¿Por qué? Porque ahora está aumentando la vacunación y está recuperándose la economía en la medida que te permiten vivir una vida más normal, ¿no? Que hay que agradecerle. Así que eso, digamos, juega a favor, porque el votante dice, bueno, estoy un poquito mejor, ahora tengo laburo y entonces y mi familia está vacunada, está más confiado, está más contento. La oposición obviamente va a insistir en, mirá el desastre que hiciste el año pasado, manejaste mal la pandemia, pusiste todas las restricciones, igual somos el 10º país del mundo en muertes por millón y somos uno de los países donde más cayó la economía. No tenés rumbo, no me marcás un plan a futuro, querés mantener el statu quo de siempre, que es una Argentina decadente, los chicos se van del país, quieren estudiar acá e irse, etcétera. Perfecto. Interesante, las fuerzas emergentes. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, ahí expresiones abiertamente liberales, ¿no? Que dicen, bueno, capitalismo, Estado chico, desregulación, privatización, durísimas políticas para bajar la inflación, hasta algunos dicen terminemos con el Banco Central, y eso es bueno incluso cuando los liberales hagan un mal, o sea, no está del todo bien. ¿Por qué? Porque se está hablando de esas propuestas, y porque eso ha terminado corriendo un poco el eje del debate. Fíjate vos que hoy va un oficialista a un canal de televisión y dicen, che, pero van a bajar los impuestos, che, ¿qué pasa con el mercado laboral? Che, ¿qué te parece cerrar el Banco Central? ¿No? Entonces, yo, leyendo un poquito por encima, no soy experto, pero la historia de Perú es un país que tenía enormes problemas con la Argentina, tuvo hiperinflación, tuvo guerrilla, tuvo de todo, ¿no? En el año 1990, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, pero además un destacado intelectual del liberalismo, dice, me voy a lanzar a la política. Y sale segundo en las elecciones presidenciales. Primero sale Fujimori. Y muchos analistas dicen, mirá, Fujimori no tenía ninguna ideología, no sabemos qué iba a hacer. Pero dado que Vargas Llosa corrió el eje del debate hacia medidas más pro capitalismo, apertura comercial, desregulación, un Estado más chico, pagable, etcétera, entonces la política de ese entonces giró un poco hacia ese lado, empezó a tomar políticas económicas razonables y desde los años 90 que Perú no tiene un año de recesión. Uno creo que tiene, que es en el año 95. Uno, cuando estalló la crisis del tequila y obviamente la de la pandemia. Entonces ha crecido espectacularmente. Entonces yo digo, tal vez ahora, si la política se mueve un poco hacia posiciones más ortodoxas en términos económicos, bueno, ese habrá sido el rol de las fuerzas emergentes en estas legislativas y quien dice, bueno, en las próximas presidenciales. Digo, aunque pierdan, aunque consigan una sola banca, me parece que es importante por el hecho de qué es lo que vamos a debatir en Argentina y qué no. Seguro. Iván, tengo noticias y me encantó la charla. Gracias por atenderme y también por este panorama tan claro. Bueno, un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. El economista Iván Carrino, charlando un poquitito de lo que se acerca, de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que le agregan una cuota claramente extra de incertidumbre, y también hacen replantear el timing con la previsión de los alcances del dólar, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, las urgencias de siempre, en la querida República Argentina.